Reciban un cordial saludo, quien les saluda el ingeniero Jackson Loyo. En esta clase número 7 vamos a estar hablando acerca de las redes de distribución. En este caso vamos a comentar sobre el caso de las redes de distribución abiertas. Y en una segunda clase, o en una octava clase, mejor dicho, vamos a hablar acerca de las redes de distribuciones cerradas. En este particular se define una red de distribución abierta cuando tenemos a partir de una fuente o de cualquier tipo eh, sí, de fuente de almacenamiento, partimos con tuberías que tienen puntos ciegos, ¿no? Punto ciego quiere decir que si el agua viene de este tanque viajando por estas tuberías, fíjense que entonces llega a un punto, digamos, muerto, ¿no? Que no es muerto porque de allí sale agua igualmente, pero es importante saber que este, por ejemplo, sería una red abierta y sería una red cerrada, por ejemplo, si del punto 3 al punto 5 hubiese otra tubería, ¿no? En este caso, por condiciones posiblemente topográficas o por condiciones de el proyecto, es imposible entonces hacer una tubería que vaya de 3 a 5. Siempre lo ideal es hacer redes cerradas para que el servicio se mantenga continuo, pero es muy recurrente también de que se puedan hacerse en campo, en sitio, redes abiertas, ¿no? Pero vamos a continuar acá con lo que sería un ejercicio para entonces definir ciertos conceptos importantes y al mismo tiempo ver el proceso de cálculo, ¿no? Tenemos acá como ejemplo, determine las presiones en los nodos. Estos puntos de acá que vemos son los nodos y estas líneas azules con ciertos caudales son los caudales que salen de esos nodos, ¿no? Ya en clases posteriores vamos a estar viendo cómo para nuestros proyectos hacer la homologación de los consumos que sacamos de las dotaciones para cada uno de los nodos o hacer el diseño, ¿no? De una representación esquemática de aproximadamente esto, pero aplicado a nuestros proyectos, ¿no? Entonces vamos a ver acá un ejemplo simple para ver el procedimiento de cálculo. Entonces, debemos determinar las presiones en los nodos de la red abierta que se muestra. La tubería debemos considerar que es a cero y la cota mínima del tanque de 3 metros, ¿no? Entonces, partimos de acá, que en el tanque tenemos una altura de agua de 3 metros. Otra cuestión del enunciado son las cotas, ¿no? Fíjense que la base del tanque está a 45 metros. Obviamente el tanque debe estar por encima de todos estos puntos para que actúe por gravedad. Y debemos determinar entonces las presiones, porque las presiones son las que normativamente se deben restringir, ¿no? Deben estar en un rango determinado para que pueda ser el servicio hidráulico de una buena manera, ¿no? Que no haya poca energía ni que haya tanta tampoco. Entonces, vamos a continuar acá. Fíjense, otra cosa importante son los largos de las tuberías, que también los tenemos, que son con los que vamos a estar trabajando. Vamos a denominar el primer paso calcular el caudal por tramo, ¿no? Entonces, eh, en este tipo de casos es importante que sepamos entre tramos. Fíjense que aquí tenemos un punto que sería la base del tanque, acá tenemos el punto 1, punto 2 y punto 3. Entre estos puntos tenemos tramos de tubería, tenemos varios tramos de tubería en los cuales debemos saber cuánto es el caudal en cada uno de ellos para entonces suponer ciertos diámetros y otras consideraciones, ¿no? Entonces deberíamos hacer el procedimiento desde el punto más alejado hasta el punto de la base de la fuente.
En este caso podemos empezar desde 3 o desde 5. Vamos a empezar desde 3. Por eso le coloco acá un inciso A para comenzar por acá. Y fíjense acá. El caudal que sale debe, debe ser igual al caudal que ingresa en el nodo. Esto debe aplicarse para cada uno de los nodos y para el sistema en general, ¿no? Entonces fíjense, de este nodo 3 salen 5 litros por segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe entrar a este? Vamos a colocarlo con color azul. Si de este nodo salen 5 litros por segundo, ¿cuánto debe entrar al nodo este acá? Bueno, justamente estos 5 litros por segundo, ¿no? Que viajan por acá en la tubería de 2 a 3 y salen en el nodo 3. Ya sabemos que el caudal en la sección de tubería, en el tramo de tubería de 2 a 3, debe ser 5 litros por segundo. Continuamos hacia acá. Ya sabemos que por esta tubería viajan 5 litros por segundo, que son los que salen acá, pero de 1 a 2 debe viajar más, porque en 2 salen 10 litros por segundo. Entonces, si acá sale 10 litros por segundo y tiene que quedar en la tubería 2 a 3 un remanente de 5 litros por segundo, entonces en el tramo de tubería de 1 a 2 debe viajar los 10 litros por segundo que salen en el nodo 2 más los 5 litros por segundo que salen hacia el otro tramo, ¿no? Entonces vemos acá que sería un caudal de 15 litros por segundo los que viajan en la tubería de 1 a 2, ¿no? Acá lo tenemos, los 15 que tenemos acá. Como acá tenemos otra tubería, ¿no? Tenemos, en este nodo 1 tenemos 3 tuberías, debemos irnos de acá hacia allá, ¿no? Entonces, en el nodo 5 salen 5 litros por segundo, entonces sabemos que en esta tubería que está anterior a ese nodo, debe viajar estos 5 litros por segundo. Seguimos hacia atrás, nos conseguimos que en el nodo 4 salen 15 litros por segundo, pero ya tenemos en la tubería 5 litros por segundo que deben permanecer para el nodo 5. Entonces, en esta tubería anterior a este nodo, deben pasar 15 más 5, ¿no? 15 se quedan aquí en el nodo 4 y deben seguir 5 hacia adelante que van a salir en el nodo 5. Entonces, en esta tubería de 1 a 4 deben salir 15 más 5, ¿no? 20 litros por segundo. Y ahora nos venimos para el nodo 1. En el nodo 1, fíjense que ya sabemos que por el nodo 1 salen 10 litros por segundo, pero al mismo tiempo deben seguir 15 litros por segundo para el tramo 1-2 y 20 litros por segundo para el tramo 1-4, ¿no? Entonces, el caudal en esta tubería anterior debe ser lo que sale en el nodo 1 más lo que debe seguir para las otras tuberías, en este caso 20 y 15, ¿no? 15 para el tramo 1-2, 20 para el tramo 1-4 y 10 que salen, ¿no? Entonces, en este tramo de tubería de la base a 1 debe haber 15 más 20 más 10, 45. ¿No? Este es el caudal que tenemos acá. Siempre, fíjense que acá tenemos 5 más 10 son 15, más 10 son 25, más 5 son 30, más 15 son 24. Entonces tenemos, más 15 son 45, perdón. Entonces tenemos que 10 más 10 más 5 más 15 más 5 me da igual a 45 litros por segundo. Y esto es satisfaciendo esta condición que tenemos acá. Es decir, que la sumatoria de todos los que salen es igual a lo que ingresa, ¿no? Justamente eso. Es decir, que este tanque debe suministrar un caudal de 45 litros por segundo. El paso número 2 vendría siendo estimar los diámetros y velocidades según el caudal en las tuberías. Para eso nosotros vamos a hacer uso de
una herramienta bastante importante que es una tabla de la norma del Instituto Nacional de Obras Sanitarias. Este instituto ya está disuelto, ya no existe, pero la tabla sigue marcando pauta, ¿no? Entonces, sabemos los caudales por tramo. De la base A1 tenemos 45 litros por segundo y debemos con esto ingresar entonces a la tabla y estudiar entonces el caso para el caudal inmediato mayor, en este caso 4909, y vamos a tener un diámetro de este caso 250 milímetros de 0,25, ¿no? Y colocamos acá, ¿no? El diámetro para el primer tramo de tubería es de 250 milímetros o 0,25 metros. Y hacemos lo mismo para cada uno. De 1 a 2 tenemos 15 litros por segundo, entonces acá debemos usar el inmediato mayor. Fíjate que este no aplica porque es 14, es menor que 15, pero entonces aplica el 28. Tenemos entonces para 1, 2 el diámetro de 200. Para 5 tenemos un diámetro de 100 milímetros y para 20 ya sabemos que es 200 milímetros. Ahora bien, debemos recordar acá las ecuaciones con las que hemos estado trabajando. El caudal igual a la velocidad por el área de la sección transversal de una tubería es pi entre 4 por el diámetro cuadrado. Y si despejamos para la velocidad, vamos a tener que la velocidad es igual a 4 veces el caudal entre pi por d a la 2. Y esto varía dependiendo, fíjense, del caudal y la velocidad. Entonces, para cada uno de los tramos, de la base hasta 1, vamos a sustituir. Tenemos el caudal 45 litros por segundo, transformamos a metros cúbicos estos litros, y acá vamos a tener la transformación hacia metros, ¿no? Para tenerlo en la velocidad en metros por segundo. Igualmente para 2, vamos a tener que el caudal son 15, lo dividimos entre 1000 para llevarlo a metros cúbicos por segundo. Y el diámetro lo dividimos entre 1000 también para llevarlo a metros, ¿no? De milímetro a metro. Y vamos colocando cada uno de los valores de velocidad porque más adelante lo vamos a usar también. El tercer paso sería calcular las pérdidas por fricción en tramos. Primero, por la ecuación de Hazen-Williams. Entonces, vamos a tener en cuenta, vamos a recordar acá la ecuación de Hazen-Williams, donde vemos que varía dependiendo el caudal, dependiendo el factor C, dependiendo de la longitud equivalente y el diámetro. Entonces, para cada uno de los tramos, si notan, cada uno de los caudales, de la longitud y del diámetro va a ser diferente. C va a ser la misma porque es a 0. Para 0, C igual a 120. Esto ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Entonces, sencillamente vamos sustituyendo, vamos evaluando esta función, vamos a evaluar esta función para cada uno de los tramos. El tramo de la base A1 va a tener 45 litros por segundo para llevarlo a metros cúbicos por segundo. Ojo acá porque este valor de Q debe estar en metros cúbicos por segundo. Este señor de acá, de la longitud equivalente, debe estar en metros. Y el diámetro también debe estar en metros. Son condiciones de la ecuación. Y entonces sustituimos cada uno de esos valores. Fíjense, acá tenemos los 500 metros de largo, acá tenemos el 0,25 metros del diámetro de esa tubería, y entonces acá tenemos cuánto es la pérdida en ese tramo. Igualmente para 2, acá tenemos el caudal de 1 a 2, tubería de acero, el largo de 1 a 2, el diámetro de la tubería de 1 a 2, y vamos a tener también este valor de pérdidas. Obviamente no hago los demás, no digo los demás porque es un proceso repetitivo, simplemente evaluar este con este y el tramo correspondiente, la longitud del tramo correspondiente en el caso de 2 a 3 sería 350, evaluarlo en la fórmula y sencillamente ir
calcular, ¿no? No hay ningún tipo de inconveniente con eso. Luego debemos calcular también las pérdidas por fricción en tramos, pero por la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no? Que es esta que tenemos acá, que está en función de la velocidad. Entonces, para no usar el diagrama de Moody, es viable usar esta ecuación planteada por el señor Wyman, donde tenemos que el factor f, ¿no? Este señor que está acá, este factor f, es igual a 0,25 entre el logaritmo de todo este factor. Recordando que el factor k viene de una tabla y que es justamente esta tabla que vemos acá. Todos estos valores son, fíjense que está en milímetros, ¿no? Y siempre se usa esta columna que tenemos acá. En el caso de acero, vamos a usar el valor mayor que tenemos acá destinado para la tubería de acero, que viene a ser 0,05, en este caso milímetros. Entonces colocaríamos acá justamente 0,05 milímetros y acá el diámetro debe estar en milímetros. El Reynolds lo conocemos, lo tenemos acá, ¿no? En clases anteriores habíamos estado hablando acerca de el valor de la viscosidad cinemática, ¿no? Habría que revisar allí los videos anteriores. El diámetro acá debe estar en metros, la velocidad en metros por segundo y este valor está en metros, está en segundos por metro cuadrado. No, corrijo, está en metros cuadrados por segundo, ¿no? Y ya se simplifica y entonces el factor, el número de ahí nos queda adimensional. Yo hice por acá un ensayo con Excel, obviamente, donde acá tenemos la longitud. Ojo acá porque la longitud acá es la longitud equivalente, ¿no? Que sería 1,1 por L. Entonces, si la longitud es 500, acá para ingresar la fórmula es 1,1 por 500. Y me tomé la libertad entonces de llevar a cabo esta tabla en Excel, donde calculé el Reynolds de forma automática. El factor F, fíjense que no difiere mucho de lo que podríamos extraer del Moody, ¿no? Y tenemos entonces las pérdidas por fricción por la ecuación de Darcy-Weisbach. Fijémonos acá que para el tramo base hasta el punto 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 4 al 5, del 1 al 4, todos estos valores están dando menor que este que tenemos acá. Siempre se toma, o sea, se continúa para el paso 4 los mayores. Los mayores por Hazen-Williams o Darcy-Weisbach, ¿no? Tendríamos que, o tienen ustedes que hacer para su proyecto la evaluación por Hazen-Williams y la evaluación por Darcy-Weisbach, ¿no? Y entonces establecer para un paso 4 los mayores. Fíjense acá, 227 es mayor que 203, 0,79 es mayor que 0,74, 235 es mayor que 227 y así sucesivamente, ¿no? Fíjense que en todos los casos la fórmula de Hazen-Williams, en este caso particular, nos dio que son mayores, ¿no? Entonces, para el paso 4, que es lo que vengo a comentarles acá, nos quedamos con los más desfavorables, que son los mayores. El paso 4 es calcular los cabezales de presión y comparar, ¿no? Debemos tener en cuenta, para calcular los
cabezal de presión, debemos tener en cuenta que la cota piezométrica de I es igual a la presión en I, peso específico del fluido, más la altura en I, ¿no? Y con esto nosotros debemos hacer balances. Entonces vamos a hacer un balance de un punto conocido, siempre partimos de un punto conocido, en este caso un punto conocido podemos definirlo acá arriba. Si nosotros definimos como el punto conocido acá arriba en la parte superior del tanque, vamos a hacer entonces un balance de la cota piezométrica en A hasta 1, ¿no? Acá lo tenemos. Entonces, cota piezométrica en A menos las pérdidas que hay en lo que hay de tubería. Fijémonos que lo que hay de tubería es básicamente las pérdidas que hay desde la base hasta 1, porque desde A hasta acá no hay tubería, es todo un tanque, ¿no? No tendría sentido calcular pérdidas por fricción allí, porque justamente no se pierde nada. Las pérdidas pues, de fricción que hay de A a 1 son las que hay de B a 1, de la base hasta el punto 1. Entonces, la cota piezométrica en A es, bueno, aplicamos este principio, es la presión, que ya sabemos que es cero porque está expuesto a la superficie, está expuesto a la atmósfera, más la altura del punto A. La altura del punto A no es más que la cota del fondo del tanque, que son 45, más la altura de agua, ¿no? Son los 48 metros que tenemos acá. Las pérdidas de B1 ya las hemos contemplado, ya las calculamos en el paso anterior, y tenemos entonces que la cota piezométrica en 1 es 48 menos las pérdidas. Y al mismo tiempo, si nosotros despejamos acá la cota piezométrica en 1 es igual a la presión más el cabezal de elevación, despejamos para la presión, este es el término importante a calcular acá, la presión. Y entonces podemos ver que acá tenemos la presión en 1, ¿no? Y vamos construyendo una tabla. Siempre es importante construir la tabla. Tenemos acá la cota piezométrica del nodo 1 y la presión del nodo 1. Continuamos más adelante, seguimos calculando los cabezales y presiones. Y esta vez vamos a hacer un balance de 1 a 2. Tenemos entonces la cota piezométrica en 1 menos las pérdidas de 1 a 2 es igual a la cota piezométrica en 2. Este valor ya lo conocemos. Las pérdidas de 1 a 2 también ya las conocemos. Y sencillamente restamos una con la otra y ya tenemos la cota piezométrica en 2. La presión en 2 más la elevación del punto es igual a la cota piezométrica de 2, ¿no? Entonces, sencillamente despejamos, ¿no? Estos son ya términos que hemos estado manejando a lo largo de toda la materia, por lo cual no hay ningún tipo de problema. Simplemente vamos descubriendo cada uno de los valores, vamos despejando. Fíjense que es importante la tabla, importante construir la tabla. Que la construyan de esta manera, considerando las cotas piezométricas, considerando la presión, considerando las cotas del terreno, considerando en los tramos. Fíjense que hay otra tabla que tenemos por tramo, tenemos el diámetro que vamos asumiendo, tenemos la velocidad y tenemos las pérdidas. Entonces es importante ir construyendo las tablas porque entonces nos hace el trabajo un poco más sencillo, digámoslo así. Entonces vamos a ir trabajando con estos cálculos. Fíjense que la presión en 2 es 19,84. Si hacemos balance de 2 a 3, vamos a tener la presión, la cota piezométrica en 2 menos las pérdidas de 2 a 3 es igual a la cota piezométrica en 3. Y la cota piezométrica en 3 es igual a la presión más la elevación. Sencillamente despejamos y vamos obteniendo allí cada uno de los valores. Y así vamos haciendo, ¿no? Acá tenemos de 4 a 5. Justamente, si nosotros despejamos acá, vamos a ver que la cota piezométrica debemos restarle la cota piezométrica del punto anterior. Fíjense que siempre son en puntos conocidos. Acá tenemos el 4, acá tenemos el 1, que están conectados.
Entonces siempre es la cota piezométrica anterior menos las pérdidas en el tramo, ¿no? Si nosotros despejamos acá o si volteamos esto. Y la presión es sencillamente la cota piezométrica del punto menos la elevación H, que ya es algo que tenemos en el enunciado. Fíjate que para el punto 4 es 1425, entonces a la cota piezométrica del punto 4, que es esta que tenemos acá, le restamos la elevación y tenemos entonces la cota, el cabezal de presión. Igualmente para 5 está conectado con 4, la cota piezométrica en 4 es 4528, la pérdida de 4 a 5, 269, y vamos a tener la cota piezométrica en 5. Si a eso yo le resto la cota a la cual está el punto 5, que es esta 10,75, vamos a tener acá justamente la presión, ¿no? Entonces justamente cada uno de estos valores los vamos vaciando en una tabla. Luego toca comparar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a comparar? Estos valores. El punto más bajo debe tener por lo menos 75 metros o 70 metros, también podría ser el caso. Vamos a quedarnos en este caso con 75. Y el punto más alto debería tener por lo menos 20 metros de presión. En este particular, lo que podemos hacer es comparar que el menor de todos estos esté por debajo de 20 metros, por debajo de 75 y mayor a 40. Fijémonos que entonces el punto 3, 4 y 5 están bien, pero el punto 1 y 2 no lo están, ¿no? Entonces hay que tomar ciertas consideraciones al respecto, con lo cual podemos concluir que la presión en 1 y 2 no es suficiente para el correcto desempeño de la red abierta trabajando por gravedad, ¿no? Porque normativamente estos dos valores deberían estar por encima de 20. Para que en el punto 1, que es el punto más crítico, exista la presión mínima, se debe agregar lo que falta, ¿no? Para llegar a 20, que son 9,52. Si sumamos este con este, me debería dar 20. Entonces debemos agregar 9,52 metros de energía al sistema, por lo tanto se plantean dos soluciones. Colocar el nivel mínimo del tanque a 9,52 adicional, ¿no? Colocar un tanque más alto o colocar un tanque más grande, ¿no? Podemos colocar, si este es el suelo, pues podríamos elevar el tanque, sería elevarlo de aquí hasta acá, 9,52 metros, o colocar un tanque más grande, que el agua allí sea 12,52, ¿no? Mínimo, ¿no? Que sea una capacidad mínima de nuestro tanque. Este sería el inciso A. O el inciso B es sencillamente colocar después del tanque, de la base hasta el punto 1, colocar acá una bomba que agregue H bomba sea igual a 9,52, ¿no? Entonces, si es así, deberíamos estar verificando estos valores de presión con 9,52 metros adicionales. Si eso ocurre, vamos a ver acá, el punto más bajo va a llegar a 20 metros, ¿no? Que van a ser los 10,48 más 9,52. Entonces llegaríamos a los 20, está bien. Y el punto más alto en presión sería, a ver, sería este de acá, serían 31,84 más 9,52, serían aproximadamente 41 metros, ¿no? Entonces estaríamos por encima,
está por debajo de los 75 metros, por lo tanto está ok, ¿no? Y acá está mayor o igual que 20 metros, por lo tanto está ok. Entonces podemos ver que con una bomba que agregue esta energía al sistema, podemos subsanar cada una de las presiones en los nodos, que es lo que nos interesa a fin de cuentas.